Así que vamos a tener una consideración en la palabra de Dios en un tema que considero muy importante y a la vez necesario para todos nosotros los creyentes. Se trata de la santidad de Dios y nuestra santificación personal. Es, por tanto, un tema al que debemos de prestarle toda atención, porque mirad lo que se nos dice en Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, los versos del 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Santiago se expresa con tan suma claridad y nos aconseja que no seamos oidores y olvidadizos, sino atentos a lo que nos dice la palabra de Dios. Por esta razón, más que justificada, para que cada día nos ocupemos más y más de nuestra santificación personal. Porque como se nos dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 12 y verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más claro, imposible. Subrayo este texto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podremos ver al Señor. Sigamos, pues, amados hermanas y hermanos, este consejo que se nos da a todos. Vivir cada día en la más completa paz y una vida santa para con el Señor, disfrutando plenamente su comunión con Él. Porque la palabra de Dios dice con la más absoluta y contundencia claridad que solamente el Dios único, vivo y del cielo, vivo y verdadero, Señor de cielos y tierra, es proclamado por 3 veces santo. Esto quiere decir que Dios, sin duda alguna, es santísimo. Mirad lo que dice en Isaías capítulo 6, versos del 1 al 3. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 3. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima o alrededor de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y ahora atención. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos,
de toda la tierra está llena de su gloria. Y si alguien no ve en la tierra, en la creación, la mano y la gloria de Dios, se podría decir que es bastante miope. Hay tantas cosas que uno mira atentamente y dice, ¿cómo es posible que esta planta tenga la forma, el color, el aroma que tiene? No es casualidad, es creación de Dios. Y en esta suprema verdad de la santidad de Dios, dice también en Apocalipsis capítulo 4 y verso 8, los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y ahora prestar atención a lo que sigue. El que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y quién? ¿Quién es el que ha de venir? Pues la respuesta se nos da en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. El Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos, ha terminado la obra de nuestra redención en la tierra y con sus 11 discípulos, acordaros que Judas no contaba ya, les está dando las últimas instrucciones y en estos capítulos 1, versos 10 y 11, dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El apóstol Pablo nos recuerda diciendo en Filipenses capítulo 3 y versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando, hermanas y hermanos, no lo dudéis, estamos esperando a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el cual transformará nuestra humillación para que seamos semejantes a su gloria. Pero que nadie se rompa la cabeza pensando, ¿cuándo? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 24, 36, ni el día ni la hora nadie sabe, solo mi Padre, que está en los cielos, sabe a qué hora vendrá. Pero a nosotros se nos dice con toda razón en la epístola a Tito, capítulo 2 y versículo 13, que estemos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién mejor debemos de estar esperando? ¿A un político que nos saque del problema económico, social? No. Los políticos a su política. Y nosotros, como hijos de Dios, estaremos siempre, hasta que Él venga,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como este tema, la santidad de Dios, es cualidad exclusiva. Algunos se llaman entre sí santidad. No. La santidad es exclusiva del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Dios es proclamado en el cielo 3 veces santo, como ya hemos visto en Isaías y en el libro de Apocalipsis. Y nosotros, se nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versos 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: yo soy santo, sed santos, porque yo soy santo. Esto le mandó Dios a los hijos de su pueblo Israel. Pero a nosotros se nos aconseja que como hijos de Dios debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Permitidme que lo diga. No se trata de 1 hora a la semana, un día que venimos al culto. Se trata de todos los días y a todas horas. Ser santos, nos dice Dios, porque yo soy santo, y nosotros sus hijos debemos de serlo también. Porque en Gálatas 6:16 se nos recuerda que nosotros, la Iglesia, somos el nuevo Israel de Dios. Por tanto, amados hermanas y hermanos, tomemos muy en cuenta nuestro sagrado deber de permanecer santificados toda nuestra manera de ser. Porque el apóstol Pablo nos da el siguiente consejo para nuestro bien en 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santificación en el temor de Dios. ¿Hay alguna duda de esto? Lo vuelvo a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santificación en el temor de Dios. Y para que no dejemos de santificarnos todos los días para nuestro bien, se nos sigue diciendo en la epístola a los Romanos, capítulo 6 y verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es lo que nos tiene que estar preocupando para nuestro bien espiritual? Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos, hijos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Pero es que, hermanas y hermanos, esta es precisamente la voluntad de Dios, que se nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Y creo que más claro no nos lo puede decir Dios en su palabra. Y como esta es la voluntad de Dios, nosotros como hijos obedientes seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y perdonad que sea repetitivo, pero es lo que nos dice la palabra de Dios con toda autoridad. Pero nos dice más. En Romanos capítulo 6, versos 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Perdonadme si os suena ya pesado, pero como veis, no es palabra mía, es la palabra de Dios la que nos está hablando de esta manera. Y nos está diciendo y nos insiste, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias o malos deseos, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por esta poderosísima razón, hermanas y hermanos, y ante tanta corrupción social, ética, moral y espiritual que hay en el mundo, todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos el ineludible deber de ser ejemplos vivos a todos los que nos rodean, que vean en nosotros vidas de continua y constante santificación. Tal vez que a los ojos de muchos de ellos no les parezcamos los más sabios, ni los más pudientes o ricos, pero nuestra fidelidad a Dios les hará ver y se preguntarán el porqué de nuestro santo comportamiento dentro de este mundo tan corrompido, para que nos demos cuenta de hasta qué punto valora el Señor Jesucristo nuestra personal santificación. Escuchad lo que le dijo al Padre en su oración sacerdotal. Evangelio de Juan, capítulo 17, y versos 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué os parece? El Señor Jesús, santificándose a sí mismo, tener en cuenta que en su condición de hombre estaba sujeto a todas nuestras mismas debilidades, sueño, cansancio, hambre, y hasta diría que enfado, porque algunos fariseos hipócritas le estaban siempre buscando la vuelta a ver cómo le podían hacer caer en algún pecado. Y el Señor tuvo que decirles: fariseos hipócritas, apartaos de mí. Llamo ahora vuestra atención a lo que dice en el Salmo 93 y verso 5. Prestar atención a lo que dice el Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre.
Repito la lectura del Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Pienso que cuando el siervo de Dios, posiblemente un sacerdote, posiblemente, escribió este salmo, estaría pensando que en el templo de Jerusalén, se tenía que hacer todo con la más estricta santidad, hasta el extremo que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para depositar la sangre delante del altar, tenía que entrar totalmente santificado. Pero además un detalle, una cuerda atada a sus pies. Porque al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y si no estaba del todo santificado, Dios, en su santa justicia, le hacía caer muerto. Y nadie podía entrar a sacarlo. Tenían que tirar de la cuerda, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, como ya he dicho, excepto el sumo sacerdote totalmente santificado. Por esta razón, no me parece del todo acertada la palabra que dice en este salmo, la santidad conviene. La santidad conviene a tu casa, porque creo que la santidad no es que convenga, es que lo más adecuado, lo más correcto, lo más propio. Pues mirad, dándole vueltas a esta opinión personal mía de no me convencía la palabra conviene, la santidad conviene a tu casa, y dando vueltas busqué en la Biblia textual, es un ejemplar de la Biblia que traduce el texto original con la máxima fidelidad. La Biblia textual dice de este Salmo 93:5, prestar atención, tus testimonios son firmes en gran manera. Oh Dios, la santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. Esto me convence personalmente más. Tus testimonios son firmes en gran manera. Oh Dios, la santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. Y ahora permitidme que os diga algo, que también me lo digo a mí mismo, en especial a mí mismo. En este lugar donde estamos celebrando este culto de alabanza y de adoración a Dios, tenemos que hacerlo todo, hermanas y hermanos, con el máximo respeto y santidad. Con el máximo respeto y santidad, porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo está aquí en medio de nosotros conforme a su promesa, que dice en Mateo capítulo 18 y verso 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podemos creerlo o no creerlo, pero la palabra de Dios es firme y segura. En medio de nosotros, por su Espíritu Santo, está cada vez que nos congregamos para celebrarle culto, Él es el primero que está aquí,
con nosotros. Además, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos la casa. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Somos la casa donde Dios quiere que habite su Espíritu Santo. No lo ignoremos, hermanas y hermanos, no lo ignoremos. Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, seamos la casa donde habite su Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 3 y verso 16, se nos pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pensémoslo y escuchemos lo que nos dice Dios. ¿No sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Y nos sigue diciendo en esta primera epístola a los Corintios, capítulo 6 y versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A veces, hermanas y hermanos, tenemos que pararnos, leer la palabra de Dios sin prisa y preguntarnos algunas cosas. Si no acabamos de entenderla, busquemos la explicación. Pero es que en esto creo que no hay más explicación. ¿No sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros? Porque hemos sido comprados por precio. Y nos recuerda el apóstol Pedro el precio de su inmaculada sangre, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que yo soy, no. Tú eres un hijo de Dios. Le perteneces a Él. Y resumo, para terminar, con el texto que ya leímos antes, pero lo volvemos a leer. 2 Corintios, capítulo 7 y verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.